¿Cuáles son los potenciales caminos para Ilia Topuria después de su derrota con Justin Gaethje? Más allá de los potenciales caminos, ¿cómo podría arreglar la situación y poder ganar el máximo dinero en lo que quede de su carrera deportiva de la forma más rápida y eficiente posible y dejar el legado más grande que pueda dentro del deporte para después, en el momento en el que se retire, poder seguir monetizando pues su nombre, su marca y lo que hizo en su carrera deportiva? Recordemos que hay peleadores que son peleadores normales, que llegan a ser campeones, a veces les va mejor, a veces les va peor, pelean durante toda su vida hasta una edad avanzada, pero después hay peleadores que son superestrellas, que vemos muy pocas veces en el deporte, no solo por el rendimiento deportivo, sino por la expectación que generan fuera del ring, y no todo el mundo quiere ser peleador ni estar peleando todo el rato. Hay peleadores que lo que quieren es llegar lo más alto posible en el mínimo tiempo posible y hacer el máximo dinero e irse con el legado lo más arriba que puedan. Y en el fondo esto es un negocio, y si nos quitamos el sombrero de fans de querer ver al peleador las máximas veces posibles con el mayor número de peleadores, a ver qué pasa en esos cruces, pues tenemos que entender también que a veces los peleadores no quieren eso y lo que quieren es ganar dinero e irse lo antes posible a hacer otras cosas. Y pues Ilia ha dicho en ocasiones que lo que quería era pues no estar peleando siempre y en 4 o 5 años salir y retirarse. Por lo tanto, en un mundo ideal, ¿qué posibilidades tenía Ilia? Pues realmente en un mundo ideal, para intentar pues eso, maximizar sus opciones al máximo en cuanto a dinero, negocio, marca y todo, si los matchmakers de UFC hubieran espabilado, recordad que en el fondo nadie quería ver a Topuria con Gaethje, era una pelea que daba pereza, incluso apetecía más Paddy Pimblett por el beef que había, a mucha gente no le gustó, ni a la propia UFC, que ganase Gaethje porque la pelea con Pimblett hubiera vendido más. Y un paso más allá, si los matchmakers de UFC hubieran podido hacer el trabajo bien y las negociaciones bien, realmente ni tan siquiera Gaethje ni tan siquiera Pimblett hubieran podido enfrentar a Topuria con Makhachev en una triple categoría de peso, y eso sí que hubiera sido una grandísima pelea, pero no se llegó a cerrar por X motivos que ni entraremos aquí ni podemos saber con exactitud. Entonces, esa macro pelea con Makhachev, después una macro pelea en boxeo como hizo McGregor en su día con Mayweather y como Ilia ya ha estado tanteando y calentando motores, y adiós muy buenas. Ahí se hubiera ido, pasara lo que pasara con Makhachev, que al final hubiera sido mucho más peso, hubiera hecho el máximo dinero posible, después pasara lo que pasara en el boxeo, pues lo mismo, una macro pelea de boxeo, muchos millones y ya está. Y con eso se podría haber retirado maximizando dinero, ingresos, expectación, lo máximo posible, arriesgando al mínimo su legado deportivo, y hubiera sido, por así decir, un camino o un mapa de ruta, un escenario ideal. Pero sabemos que las cosas no son así, entonces, sabiendo que no se ha dado así, ¿qué podría hacer? Recordemos que aquí lo que estamos hablando, nos estamos poniendo en la piel del peleador que no quiere estar todo el rato haciendo peleas, lo que quiere es, digamos, llegar lo más alto posible con los mínimos movimientos posibles y retirarse del juego. Entonces, estos hubieran sido los grandes movimientos que pues, en ese escenario se hubieran podido dar. No se ha dado así, entonces ha perdido con Justin Gaethje, la pelea de boxeo pierde interés, la pelea con Makhachev pierde un cierto interés, porque si al final para promover una pelea de boxeo, pero si Gaethje, entre comillas, entre comillas no, te ha ganado boxeando y has sido superior boxeando, es que no ha sido por wrestlear, no ha sido por el grappling, pues es más difícil querer vender una pelea de boxeo con un boxeador muy grande. Que sí, que igual se puede hacer, igual generaría expectación, la gente igual lo vería, igual generaría dinero, pero estamos hablando de maximizar
la expectación y los ingresos que ese evento deportivo, que ese cruce pudieran generar al máximo. Entonces, ¿de qué dependería el que Ilia pudiera aún que esto no se truncara y redimirse y poder como reengancharse a ese plan inicial de pelear con Makhachev y después hacer una macro pelea de boxeo, pero lo dicho, generando el máximo interés posible de la audiencia, que eso también es muy importante, no haciendo las peleas por hacerlas y ya está. Pues bueno, recordemos que en su día McGregor perdió con Nate Diaz y después ¿qué hizo? Revancha lo antes posible para ganar, se limpió el nombre y volvió a generar tanto expectación en UFC para alcanzar ese segundo título en otra categoría de peso con Eddie Álvarez y después su macro pelea con Mayweather en boxeo e hizo muchos millones y lo que nadie había hecho en la historia de UFC. Después volvió y tal, sí, vale, pero realmente ahí ya se hubiera podido ir y no hacer nada porque realmente ya lo había hecho todo y ya nada de lo que pudiera hacer iba a ser más de lo que ya había hecho independientemente de que decidiera volver. Entonces, para Ilia poder redimirse y reengancharse a ese primer plan inicial, lo ideal sería revancha con Gaethje. Revancha con Gaethje, ganarle con superioridad, boxearle bien, pegarle con las manos y noquearlo y que quedara un poco como, bueno, pues en su primer enfrentamiento Ilia no rindió bien. Pero para que eso quede así, tendría que estar peleando con Gaethje en un periodo de 4 a 6 meses, que no se enfríe demasiado la cosa y noquearlo. Y ahí se podría ver, bueno, no estuvo bien ese día, X cosas, volvería a haber esa expectación con Makhachev por ese triple cinturón y volvería a haber esa expectación para una posible macro pelea en boxeo. ¿De qué va a depender esto? Al final todo va a depender de lo que lo quiera la UFC, porque se está hablando de que directamente a Gaethje ya le podrían poner con el ganador entre McGregor contra Holloway, sobre todo si gana McGregor, porque es lo que generaría más expectación, aunque hay pocas probabilidades, pero sería lo que más gustaría a la UFC y lo que mejor le iría al negocio. Gaethje con McGregor, Holloway y Gaethje ya se pegaron y Holloway ya lo noqueó, entonces se puede hacer esa pelea pero no genera tanta expectación. Y después recordemos que está por ahí también de por medio Paddy Pimblett con Benoit Saint-Denis, pero es que Paddy Pimblett también peleó ya con Gaethje, vimos lo que pasó y Benoit Saint-Denis no vende. Entonces todo va a depender de lo que la promotora quiera, Ilia, y de lo que estén dispuestos a hacer por el negocio. Posibles escenarios de lo que podría pasar aquí, si lo ideal sería que la UFC le dé la revancha directa con Gaethje, aunque Gaethje diga que no se la quiere dar y todo eso, al final quien manda es la promotora, lo que manda es el dinero, lo que manda es el negocio. Que Ilia no estuviera muy tocado de esta pelea y poder hacerlo lo antes posible, pero no retrasar la pelea a un año, porque un año ya es otra vez mucho tiempo de inactividad, habría peleado solo una vez, o sea, prácticamente una vez en 2 años, porque a Oliveira lo noqueó rápido y eso no va bien para la soltura de ring. Entonces, en 4 o 6 meses tendría que volver a pelear. Esto, si no ha salido con lesiones fuertes, le iría bien, porque ya ha venido de hacer una preparación, un corte de peso, de haber estado en competición, y en 4 o 6 meses podría volver a pelear y después esas opciones de las que hablábamos seguirían estando sobre la mesa. Eso claro, que de mientras a la pelea que le den a Makhachev, por ejemplo con Ian Garry, que no sea la tercera sorpresa del 26, después de Strickland con Chimaev, después de Topuria con Gaethje, y que ahora también perdiese Makhachev, por supuesto. Entonces, esto sería el camino de redención ideal para, pues, poder maximizar su carrera al máximo. Si esto no se da, si no puede cuadrar esto, ahí Gaethje podría ir con el ganador entre McGregor versus Holloway, también estarían por ahí de por medio Paddy Pimblett con Benoit Saint-Denis, y recordemos que Arman Tsarukyan, aunque no entre en los planes para el título, pero es alguien que
que vende, que sí que hay expectación y que también podría estar por ahí de por medio. Entonces, quién sabe, quizá ahí, si no cuadra que Topuria vaya directamente a una revancha directa con Gaethje, estaría de por medio Paddy Pimblett. Benoit Saint-Denis no veo que le convenga para nada porque es un peleador que no vende. Aquí no estamos hablando de lo que queremos ver o lo que los fans hardcore, los hardcore fans piensan o lo que tendría que ser. Estamos hablando del negocio de generar expectación y de generar dinero, ¿de acuerdo? Estamos con ese sombrero, no con el sombrero de puramente querer ver peleas desde el punto de vista deportivo. Entonces, ahí estaría la opción de Ilia con McGregor, Ilia con Pimblett o Ilia con Sarukian. Si su vuelta se retrasara demasiado, quizá pues podría ser Ilia con Sarukian en UFC Miami de aquí un año más o menos, que es en marzo por ahí cuando hacen UFC Miami, pero aunque esta pelea vendería, no creo que fuese lo ideal para pues no perder todo ese momentum que llevaba Ilia y aparte otro año sin pelear no le iría muy bien, por lo que hablábamos. Por mucho que entrenes, que hagas sparrings y todo lo que tú quieras, hay un cierto nivel de adaptación a nivel fisiológico, a nivel de sensaciones, a nivel de tener soltura dentro de la jaula, que solo puedes tener esa adaptación peleando y haciendo peleas de verdad. Y por mucho que simules, por mucho que hagas sparrings, nunca va a ser lo mismo que tocar la jaula de verdad y hacer una pelea, entre comillas, bueno, entre comillas no, hacer una pelea real con su corte de peso, su preparación, el verte ahí en el escenario, de presión, etc, etc, porque al final el cerebro sabe que no es lo mismo en el gimnasio que en la competición. Bueno, lo ideal para Ilia y su carrera y sus ingresos es el escenario del que hemos hablado antes, revancha con Gaethje, Makhachev, macropelea de boxeo, y si no puede ser esto, pues purularían por ahí McGregor, porque con Gaethje y Holloway ya lo hemos visto, McGregor, Pimblett, Arman Sarukian, y después de ahí podría, depende de cómo haya ido esa pelea y la expectación que genere, etc, etc, podría otra vez optar por el título, otra vez optar a esa pelea de Makhachev o bien esa macropelea de boxeo. Y estos son los escenarios que se podrían dar. Recordemos que no tiene por qué ser esto el fin. McGregor se redimió contra esa derrota con Nate Diaz. Sí, era un escenario distinto, lo sé. Era dos categorías de peso más arriba de McGregor, avisado de última hora. McGregor ahí aún no había sido doble campeón, pero es un ejemplo de que con una revancha directa con Gaethje y ganando esa revancha directa le facilitaría mucho las cosas y podría mantener ese nivel que traía en todos los aspectos. Ahora veamos cómo de centrado va a estar Dana White, ya que sabemos que también está muy centrado en Zuffa Boxing, cómo de centrado va a estar Dana White, cómo de centrado va a estar la UFC para no dejar pasar esta oportunidad e intentar hacer el camino que es mejor para el negocio, que al final para el negocio lo mejor son las grandes peleas que van a generar más expectación, los peleadores más mediáticos y los que vendan más. Déjame cualquier cosa en los comentarios, suscríbete al canal, dale me gusta. Aquí en este canal analizamos UFC desde el punto de vista de las apuestas. Si quieres conocer el método que me genera el 90% de mi beneficio en apuestas deportivas, sin depender de análisis propios, sin depender de tipsters, sin depender de adivinanzas ni picks raros, te dejo abajo un link en la descripción donde te explico cómo funciona ese método. Nos vemos en futuros vídeos y hasta luego.